Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes 25 de noviembre del año 2022. El tema del día de hoy será violencia sexual en niñas, niños y adolescentes y será impartido por el académico doctor Francisco Fernández Paredes. El doctor Fernández es pediatra con subespecialidad en medicina del adolescente, egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Fundador, es presidente y actual coordinador académico de la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia, AC. Representante de la Confederación Nacional de Pediatría ante el Comité de Adolescentes de la Asociación Latinoamericana de Pediatría. Profesor adjunto del Diplomado de Atención Integral al Adolescente de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría, fundador y ex jefe de la Casa del Adolescente del Hospital Materno Infantil Inguarán de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Es un gusto para mí el cederle los micrófonos a mi colega y amigo, el doctor Francisco Fernández. Adelante, Francisco. No como, porque cada vez que intento, me aparece una pantalla que me impide mover las diapositivas. No sé si sea, creo que no es de la computadora, creo que es porque estoy inhabilitado en el Zoom que tú tienes. Te acabo de poner como anfitrión. Tú puedes hacer todo. A ver, probamos. A ver. ¿Me sigues viendo? Sí. Sí. Perfecto. A ver, ahí está ya. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Una disculpa por el retraso, por estas situaciones técnicas, pero vamos a intentar rápidamente componer el tiempo y la situación. Agradezco a Eduardo el haberme invitado para presentar esta ponencia que se llama Violencia Sexual en Adolescentes, en niños, niñas y adolescentes en tiempos de confinamiento, desde una perspectiva de género, equidad y desarrollo humano. Para introducirnos al tema es muy importante compaginar con lo que está pasando el día de hoy. Hoy es el día contra la violencia contra las mujeres, de la violencia contra las mujeres. No es un día de conmemoración, más bien es un día de reflexión. Y más que sea un día de reflexión específicamente de las mujeres, es un día de reflexión específicamente de los hombres, por lo que vamos a comentar en el transcurso de esta plática. Y para ubicarnos en el tema, es importante definir algunos conceptos que son básicos. El primero de ellos, ¿qué es el patriarcado? El patriarcado es un sistema u organización social de dominación masculina sobre las mujeres, que ha sido adaptado de distintas formas a lo largo de la historia. O sea, ese sistema u organización social no se generó en este siglo, no se generó en el siglo pasado, sino ya tiene varios siglos en que esto se va presentando, principalmente en el mundo occidental. Y esto también tiene que ver con otro concepto fundamental que es el androcentrismo, que es una forma de pensar, una visión del mundo que considera al hombre como centro de referencia y medida de todas las cosas, y que simultáneamente oculta el papel de la mujer en un segundo plano, invisibilizándola e ignorando sus necesidades y aportaciones a la cultura. Y esto nos lleva de la mano para otro concepto que es fundamental y que nos explica muchas de las situaciones que se están presentando en el momento actual.
y que es lo que llamamos masculinidad hegemónica, que es un estereotipo cultural que presenta a los hombres como activos, como fuertes, como capaces de trabajo físico arduo, productivos, competitivos y orientados a lo externo, que combaten en guerras y penetran el cuerpo de la mujer y que determina relaciones desiguales entre los géneros. Este concepto de masculinidad hegemónica permea todas las relaciones personales, sociales, comunitarias en nuestro país, en Latinoamérica y en todo el mundo. Y entonces, si el hombre es fuerte, entonces la mujer es débil. Si el hombre es activo, la mujer es pasiva. Si el hombre se dedica al trabajo físico fuerte, la mujer se dedica a otro tipo de actividades mucho más débiles. Entonces, esto nos lleva a construir feminidades y masculinidades que son compatibles con la masculinidad hegemónica y que facilitan la presencia de diferentes formas de violencia entre los sexos. Datos importantes que se presentaban antes de la pandemia: el 20% de los adolescentes en México ya tienen actividad sexual, o sea, 1 de cada 5 adolescentes. El 40% de ellos no utilizaron en su última relación métodos anticonceptivos. El 50% de los adolescentes en México experimentan un embarazo antes de cumplir 20 años. Y el 25% de ellas no cubren sus necesidades de anticoncepción. En América Latina hay aproximadamente 9 millones de adolescentes que requieren de anticoncepción, pero solamente 62% de ellas utilizan la anticoncepción moderna. ¿Y cuál es la anticoncepción moderna? Pues olvídense ya de las pastillas, olvídense ya de las inyecciones y de los parches. La anticoncepción moderna pasa por el dispositivo intrauterino y por los implantes subdérmicos, los cuales están perfectamente indicados en el grupo adolescente. Cerrar esta brecha de no uso de métodos anticonceptivos disminuiría 631,000 embarazos no intencionales, 781,000 abortos y 204,000 abortos espontáneos y mortales. ¿Qué es lo que pasa con las tasas de fecundidad en las Américas? Voy a ir pasando algunas diapositivas muy rápidamente por la cuestión del tiempo y solamente voy a reforzar unos datos que son de mucha importancia. En las Américas hay 48.3 embarazos por cada 1,000 mujeres en todo el continente americano. Pero esto no es uniforme. En Norteamérica, 17.3 por 1,000 mujeres. En Centroamérica, 70 embarazos por 1,000 mujeres. Y en México, aproximadamente 60 embarazos por 1,000 mujeres. Esto quiere decir que al año hay 370,000 embarazos en menores de 17 años, que equivalen al 17% de todos los embarazos en el país. O sea, prácticamente 1,000 embarazos por día. Y aquí vienen otras situaciones con perspectiva de género. Por ejemplo, hay un pensamiento que nos hace suponer que la mujer se embaraza y posteriormente abandona los estudios, ya sea en la escuela secundaria o a nivel medio superior. Esto no es tan así. La estadística dice que las mujeres abandonan primero la escuela, el sistema educativo, y posteriormente se embarazan. De aquellas en donde hay estadísticas, nos dicen que el 16% de estas mujeres abandonaron la escuela por unión o embarazo de mujeres, contra solamente el 2.8% de los hombres que abandonan el sistema educativo por una situación de embarazo de su pareja. Por trabajar, 7.3% de los hombres adolescentes abandonaron la escuela, de las mujeres abandonaron la escuela contra el 16% de los hombres. O sea, más
por trabajar los hombres que las mujeres. Por cuidar a alguien, 2.5% de las mujeres y 1.2% de los hombres. Y ese es un dato que es sumamente importante. El hombre decide el 90% de las relaciones coitales y el uso de métodos anticonceptivos, contra únicamente 4% de las mujeres que participa en la decisión o no del uso de métodos anticonceptivos. El 35%, de acuerdo a datos de la ONU, de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual. 15 millones de mujeres entre los 15 y los 19 años han sido forzadas a tener relaciones coitales. 58% de las mujeres asesinadas, alrededor de 87,000, lo fueron por sus parejas o por sus familiares, o sea, 50,000. Y 1/3 de las mujeres asesinadas lo fueron por sus parejas o por sus exparejas. Estos son también datos en nuestro país que nos deben de hacer pensar. En México hay de 320,000 a 329,000 menores de 20 años que están unidas. El 81% de ellas por uniones informales. Pero viene otra situación que les comento que esto nos debe de hacer pensar a los hombres de manera muy importante. De las mujeres unidas de 12 a 17 años, la mayoría tiene una diferencia con su pareja de 6 años. Y de acuerdo a datos de INAPEA, esa diferencia de edad se prolonga hasta los 11 años. Y en algunos casos vemos uniones de parejas de adolescentes menores de 14 años con hombres mayores de 30 años. De tal manera que esto sí nos debe de preocupar de manera muy importante. Y viene otro dato que también es necesario que lo conozcamos. El 67% de estas adolescentes tuvieron su primer coito con un hombre de 12 a 19 años, que no nos debería de llamar mucho la atención. O sea, tuvieron su primera relación coital con un adolescente. Pero casi el 20% con un hombre 10 años mayor que ellas. Y el 12.5% su primer coito con un hombre 20 años mayor que ellas. Pues esto nos debe de hacer reflexionar. 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños sufren maltrato sexual. 6.5% de mujeres entre los 15 y los 19 años han sido sometidas a violencia sexual. 1 de cada 10 víctimas de delitos sexuales es menor de 19 años. 80% de estas personas sobrevivientes de violencia sexual son mujeres. Y 1 de cada 10 feminicidios es en menores de 17 años. El manejo de casos de violencia sexual en la clínica del adolescente donde yo trabajaba y en algunas otras áreas como en la red de atención de casos de violencia sexual de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, nos ha llevado a cambiar también el lenguaje. Así es que aquí no vamos a utilizar el término de víctima, vamos a utilizar el término de sobreviviente. La mitad de las uniones en adolescentes se catalogan como forzadas. 5 de cada 10 mujeres unidas menores de 20 años reportan que han sido violentadas por sus parejas. Pero la mayor parte de ellas consideran que estos actos violentos son normales. El 9% de las mujeres mexicanas declaran que en algún momento de su infancia han sido violentadas sexualmente. El 15% de ellas tuvieron su primer coito por convencimiento, por coerción o por violación. Y únicamente el 13% tuvieron su primer coito al casarse. Y este dato que ya lo hemos revisado,
de niñas embarazadas, el 40% lo son por un otro adolescente, 22% por una pareja entre 20 y 24 años, 5% por una pareja entre 25 y 29 años y 3.5% por una pareja mayor de 30 años. Esto es, bueno, ese es el dato que nos reafirma que la violencia de género se presenta en el 9.4% de las mujeres de 15 años o más, en algún momento de su vida reproductiva. Y esto también confirma la diferencia de edad, ¿verdad? Distribución porcentual de mujeres de 20 a 24 años según la edad que tenía la persona con que tuvieron su primer embarazo durante la adolescencia. Si esa adolescente tuvo su primer embarazo de 13 a 19 años, ¿verdad? Bueno, el 52% lo tuvieron con un adolescente de 13 a 19 años, 32% con un hombre de 20 a 24 años y el 14% con un hombre de 20 a 45 años. Y estamos hablando del grupo de mujeres de 10 a 14 años. En México, del 4 al 6% de las mujeres en algún momento de su vida reproductiva fueron violadas. El 65% de ellas lo fueron entre los 10 y los 20 años de edad. Al año en nuestro país hay 120,000 violaciones y por lo tanto existe el riesgo de 9,600 a 12,000 embarazos, o sea, una tasa de fecundidad de 8 a 10%. Solo el 10% de ellas presentan denuncias y en mucho menor porcentaje en las primeras 72 horas. Y estas primeras 72 horas son importantísimas porque es en el momento en que se puede utilizar anticoncepción de emergencia y se pueden utilizar antibioticoterapia o antirretrovirales para inhibir o prevenir o ser profilácticos ante infecciones de transmisión sexual. Pero ¿por qué este porcentaje tan pequeño presentan denuncias? ¿Y por qué el menor porcentaje en las primeras 72 horas? Pues porque la mayor parte de las violaciones se dan en el seno familiar. 84% de los agresores son un familiar, un conocido o la pareja de la víctima. Solo el 16% son desconocidos. Por lo tanto, la imagen fantasiosa de que el hogar y la familia son fuentes de amor y soporte queda derrumbada al constatarse que las mujeres están más expuestas a la violencia en su hogar que en ningún otro lugar. Ese es el dato que nos debe hacer pensar a hombres y mujeres, pero sobre todo a nosotros como hombres. Quienes ejercemos la violencia somos hombres en la mayor parte de las ocasiones. Y ante este panorama viene la pandemia. Y entonces en la pandemia nos lleva al confinamiento. Y este confinamiento, por lógica, expone a las niñas, niños y adolescentes que ya tenían violencia sexual al incremento de esto. De tal manera que durante el confinamiento se incrementó la violencia física, emocional y sexual, se incrementaron los embarazos no deseados, se incrementó la explotación sexual y la violencia sexual con sus variantes en línea, además de otras alteraciones que el confinamiento y la pandemia trajo. Entonces, durante la pandemia, se incrementaron de 30 a 40% las llamadas de líneas de ayuda. Y en los adolescentes, en las niñas y los adolescentes, se incrementaron los embarazos no intencionales, la frecuencia de abuso sexual y, por supuesto, la alta exposición a las redes sobre explotación sexual y otras variantes de la violencia en redes. Como estos, el ciberacoso,
el sexting, el sexcasting, la sextorsión y el bullying. ¿Cuál fue el impacto? Uno de los impactos más importantes de este confinamiento en términos también de salud reproductiva y de violencia sexual. Disminución del 10% de uso de métodos anticonceptivos de acción corta y de larga duración reversibles. 10% de disminución de la cobertura de servicios esenciales en el control de embarazo y el cuidado del recién nacido y por lo tanto incremento de la mortalidad materna. Cambios, el 10% de abortos que podrían ser seguros, abortos inseguros. Y lógicamente esto incrementó de manera notable las estadísticas de mortalidad materna, de mortalidad fetal y, entre otras cosas, de abortos inseguros. Cada día, 32 niñas de 10 a 14 años son víctimas de violencia sexual y se convierten en madres. Cada 10,000, casi cada 10,000 menores de 14 años con maternidad forzada al año. 1 millón de mujeres con necesidades no satisfechas de anticonceptivos. El confinamiento y la pandemia incrementó en 145,000 los embarazos no intencionales, de los cuales 21,000 correspondieron a la población menor de 19 años. El confinamiento incrementó la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes en el ámbito doméstico. Se incrementó la violencia en Internet, mayor riesgo de explotación sexual, obstáculos para acceder a servicios esenciales y aquellos que ya recibían algún tipo de apoyo en salud reproductiva o en salud mental en las instituciones, pues ese apoyo se vio coartado y disminuido por efectos de la pandemia. Vale la pena recordar que así como hay un ciclo de la violencia familiar, donde el silencio es algo que se presenta de manera muy importante, también hay un ciclo de la violencia sexual y que tiene que ver con la seducción y el cortejo. No todas las violaciones sexuales tienen que ver con violencia física y eso grábense. Recuerden que el principal agresor está en el seno familiar y con frecuencia es alguien estimado, querido, apreciado por la sobreviviente. Por lo tanto, hay una etapa de seducción y de cortejo. Hay una etapa de acecho en donde el agresor está buscando las condiciones para finalmente ejercer el abuso y la violación. Entonces, este es también un ciclo de la violencia sexual. Recordemos que la violencia sexual puede acompañarse de lesiones físicas, de infecciones de transmisión sexual, de embarazos no intencionados, de trastornos adaptativos tales como ansiedad, depresión. La repercusión psicológica más importante es el estrés postraumático, que perdura durante mucho tiempo, y la descomposición de la personalidad anual. Y todo esto secundario a la violencia sexual. Es importante señalar que hay una serie de factores que rodean a la violencia sexual y que la hacen que no sea tan visible, como es la normalidad. Ya vimos en una estadística anterior cómo el 50% de las mujeres declaran haber tenido violencia sexual con sus parejas y sin embargo esto lo consideran como algo normal. Entonces la violencia se ve como algo natural y como parte de las actividades propias del ser humano, justificando al generador de violencia y doble victimizando al receptor de la misma. Y a eso se le llama normalización de la violencia. El silencio. Este silencio se da por miedo a empeorar la situación, porque existen con frecuencia lazos afectivos con el agresor,
porque se ignora, la sobreviviente ignora qué es la violencia, porque el mismo agresor ejerce amenazas con bases reales o imaginarias, y porque la misma niña y adolescente se ve imposibilitada para denunciarlas. Aquí debo de llamar la atención en que hay violencia sexual también contra varones, y que si hay un silencio que rodea dentro de los mecanismos patogénicos de la violencia, si hay un silencio que rodea la violencia familiar y que impide que ésta sea conocida, que se visibilice, que sea detectada, pues hay un super silencio en la violencia sexual. Y si esta violencia sexual se ejerce contra un varón, pues hay un súper silencio. ¿Por qué? Porque esto cuestiona su dignidad, cuestiona su masculinidad. Entonces la familia trabaja para que esto no se abra, para que esto no se conozca, para que entonces el sobreviviente no sea agredido y señalado por la sociedad. ¿Cuáles son los indicadores más frecuentes de la violencia? Miedo a cambiarse la ropa delante de las personas. Siente que su cuerpo está sucio, que está dañado. Sexualiza con mucha frecuencia objetos y obliga a juegos sexuales a menores de edad. Hay evidencias sexuales en dibujos y textos. Se puede acompañar de trastornos del sueño, de trastornos en el control de los esfínteres, de trastornos de la alimentación y de otros trastornos psicosomáticos. Puede también manifestarse como una conducta antisocial, con autolesiones, con manifestaciones de depresión y de baja autoestima. Manifiesta problemas para sentarse o para caminar. Y vean esto que es sumamente importante. Exposición a acontecimiento traumático en el curso de la vida. Hay muchos traumas que a los que podemos estar expuestos. Violación, 0.7% los hombres, pero 9.2% las mujeres. O sea, hay mayor exposición de mujeres que hombres a una violación y al vejamen sexual. Y más exposición del hombre al ataque físico y accidentes, y esto tiene que ver con la masculinidad hegemónica. A los hombres nos enseñan a ser retadores, a mostrar nuestra habilidad y nuestra masculinidad a través de la violencia. Y a las mujeres les hemos enseñado a través del tiempo a que sean sumisas, a que sean pasivas. Lógicamente esto ha ido cambiando a través del tiempo, pero no lo suficiente. Pero vean esta situación, con probabilidad de acontecimiento traumático y trastornos a largo plazo. Y vean cómo el 46% de las mujeres que en su historia personal tuvieron agresión sexual en la etapa de la niñez y la adolescencia van a manifestar trastornos a mediano y largo plazo. Pero lo llamativo es que el 65% de estos hombres agredidos sexualmente van a manifestar trastornos a largo plazo. Y por supuesto que eso tiene que ver con la masculinidad hegemónica y con los roles que les hemos enseñado a desempeñar a hombres y mujeres de nuestra sociedad. Afecta más una violación sexual a largo plazo a los hombres que a las mujeres. Para recordar, el victimario más frecuente es el hombre. Con frecuencia es la pareja con quien convive mayor que ella o es un familiar. Se da en el seno familiar o en el ámbito doméstico. El confinamiento aumentó el espacio de riesgo y el tiempo de exposición. Y lógicamente, antes del confinamiento, durante el confinamiento y en esta etapa post-confinamiento, la mejor herramienta de prevención de la violencia sexual es la educación sexual
íntegra. ¿Qué pasó con el confinamiento? Pues se incrementaron los embarazos en adolescentes entre 21,000 y 26,000 embarazos de más. Se incrementó 24% los casos de violencia familiar, 93% en niños y adolescentes. Se incrementó la violencia sexual en los niños de 10 a 14 años en 37% y en adolescentes de 15 a 19 años en 12%. Hubo una disminución de 30% de atenciones en salud sexual y reproductiva y se incrementó la mortalidad materna en 25%. Por supuesto que también la pandemia incrementó los casos de ideación e intentos suicidas, muchos de ellos relacionados con violencia sexual. Se incrementaron los casos de depresión y de ansiedad. ¿Cuáles eran los grupos de riesgo, de mayor riesgo durante el confinamiento? Los niños y adolescentes que ya tenían antecedentes de violencia sexual, sujetos vulnerables por alguna condición, como que hayan sido sujetos de maltrato infantil, que pertenezcan a grupos específicos como los grupos LGTBIQ+, personas con discapacidad, enfermos crónicos y enfermos terminales, y aquellos niños y adolescentes que tienen historia clínica de enfermedad mental. Esos eran los que estaban con mayor vulnerabilidad durante el embarazo. Bien, por tiempos de uso, por cuestión de tiempo, vamos a pasar a las recomendaciones que antes de la pandemia hicimos en relación con la prevención de embarazo, porque tiene mucho que ver también con violencia. Fíjense, hay que dar recomendación 1, es una manera de prevenir la violencia sexual. Educación sexual desde etapas tempranas del desarrollo. Eso es fundamental, fundamental. ¿Saben por qué en Holanda hay 4 embarazos en adolescentes por 1,000? En comparación con México, la cifra que les presenté es de 60 embarazos por 1,000 adolescentes. ¿Por qué esa diferencia tan grande? Pues la diferencia no es más que la educación sexual desde etapas tempranas del desarrollo, desde la etapa preescolar, escolar y adolescentes. Si pretendemos tocar temas de educación sexual en la secundaria, estamos llegando demasiado tarde. Recomendación 2. Educación de la sexualidad incluyente del varón. Eso es fundamental. Da la impresión que la mayor parte de los programas de prevención de embarazo y de otro tipo de situaciones, como la violencia, están enfocadas a las mujeres. Pues no. Resulta que el principal agresor es el varón y que las mujeres no se embarazan por obras del Espíritu Santo, se embarazan por tener relaciones coitales con varones. Por lo tanto, tenemos que hacer partícipe con mucho más frecuencia al varón en este tipo de actividades de prevención. Todo programa de educación sexual tiene que contener habilidades para la vida. Hay muchas habilidades para la vida, o también llamadas habilidades psicosociales, de las cuales la OPS y la OMS promueve 10. Y de estas 10, las más importantes son la autoestima, la comunicación asertiva y la toma de decisiones. Tenemos que ayudar a los adolescentes a elaborar un plan de vida. Aquel adolescente que ya tiene en su imaginario a qué se quiere dedicar en el futuro, es más fácil que utilice métodos anticonceptivos que aquel que no tiene un plan de vida ya preconcebido. Hay que ver la sexualidad como un derecho. Vamos, no es posible que les pongamos cinturón de castidad a los adolescentes para que no tengan relaciones coitales. Por favor, la sexualidad es una condición para alcanzar
la felicidad humana y es parte de nuestra condición humana. Por lo tanto, no debemos verla como pecaminosa. Todo lo contrario, debe ser una sexualidad placentera. Sin embargo, verla como un derecho y como una responsabilidad. Es muy importante esto, la edad del primer hijo. Y esto ha sido una controversia con la Academia Americana de Pediatría, porque ellos promueven la abstinencia como una manera de prevenir los embarazos en adolescentes. Y lógicamente esto va en contra de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes que son reconocidos por la OPS, por la OMS y por la ONU. Aquí el problema no son las relaciones coitales, es el primer hijo. Y ese embarazo se tiene que posponer más allá de los 20 años. No va a ser con cinturones de castidad, va a ser con educación sexual y con el uso de métodos anticonceptivos. Educación de la sexualidad placentera. Cada vez que nos invitan a los médicos o al personal de salud a dar una plática para adolescentes sobre educación sexual, nos dicen los temas y nos dicen estos temas: aborto, infecciones de transmisión coital, violación, etcétera. Y entonces lo que proyectamos en la mente del niño y del adolescente es que la sexualidad es pecaminosa, es punitiva, es mala. Y no es cierto. La sexualidad también es placentera. Así es que tenemos que equilibrar los temas de los talleres y cursos de educación sexual, incluyendo, por ejemplo, temas como respuesta sexual humana, como el proceso de lideranza, como el erotismo, entre otras cosas. Promover clínicas amigables en todo el país. Esto ya está contemplado en el ENAPEA, o sea, en la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes. Y en estas clínicas amigables debe haber vacunación masiva para prevenir hepatitis B y VPH, porque son las enfermedades de transmisión coital prevenibles por vacunación. Y por supuesto el uso de métodos anticonceptivos, que deben ser siempre 2 métodos anticonceptivos. En todas las relaciones coitales deben de utilizarse preservativos y además un método que no sea de barrera. En este caso serían los anticonceptivos reversibles de acción prolongada, como serían los implantes y los sistemas endouterinos hormonales. Elaborar un plan de apoyo y contención. Si hay antecedentes de violencia familiar, de violencia sexual en la familia, bueno, pues tener ya un amigo designado, un consejero adulto, un espacio de protección y un directorio de ayuda a la mano para que en caso de alguna situación de emergencia se logre evitar la agresión, una agresión mayor hacia él o la sobreviviente. Y recuerden este signo que es fundamental y que si lo vemos en la calle, si lo vemos en cualquier lugar, aún en los consultorios, y hay un niño o niña adolescente que nos haga este signo, nos está gritando, nos está diciendo que existe violencia que está siendo ejercida en contra de él o de ella. Unificar criterios en la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública con el fin de modificar la currícula escolar en todos los niveles y retomar la figura del médico escolar y, lógicamente, regionalizar los programas y las acciones. Y finalmente, en tiempos de confinamiento, tener una red de apoyo, un consejero adulto, un plan de emergencia, favorecer la teleconsulta con resurtido de recetas, métodos anticonceptivos reversibles de larga duración y la anticoncepción de emergencia cuando no se puede utilizar un método de larga duración. Y finalmente, quisiera leer este texto de una feminista negra que nos cuestiona mucho a nosotros como hombres, como médicos, como profesionales, como padres, como hermanos, como hijos. Cada 3 minutos una mujer es golpeada.
Cada 5 minutos una mujer es violada. Cada 7 minutos una adolescente es violada. Cada 10 minutos una niña sufre de abuso. Hoy me senté con mi hijo que quizás haya golpeado o violado o visto golpear a otro niño y no le pude preguntar. Hoy me senté junto a un anciano que quizás haya golpeado a su anciana esposa. Hoy comí con mi hija que quizá haya sido violentada. Hoy la miré a los ojos y no le pude preguntar. Hace 3 minutos, hace 3 días o 30 años, el anciano pudo sodomizar a su hija, pero me senté allí. Hoy tomé una copa con mis amigos, bebí café preparado por sus esposas. Debo saber si heriste o golpeaste a una mujer. Debo saber si arrojaste a un niño a través de un cuarto o humillaste a tu alumno. Si tienes pantaletas de niñas en los bolsillos o aconsejaste a tu hijo cómo abusar de una mujer. Es un deber moral saberlo. Tengo que verme a mí mismo cada 3 minutos, cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada día. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Fernández. Si nos haces favor de quitar la presentación. Eso es, muchas gracias. Pues no sé si alguien quiera opinar algo, pero creo que necesitaríamos hacer un foro, necesitamos tener más acciones, más ideas. Yo en lo personal pienso mucho en los grupos de apoyo, en pequeños grupos, en diferentes poblaciones, puede ser una colonia, puede ser un pueblo pequeño, dando información y apoyo con esa información por las vías legales o las que se tengan que hacer para tratar de apoyar, de prevenir, pues algo que está en todos los días. Todos los días hay violencia, es en todos los niveles. Tal parece Sí, que no importa el nivel socioeconómico o cultural, y a veces pensamos que solamente determinados grupos lo tenían, pero vemos que no, que está muy arraigado, muy difundido, es una forma de vivir, y creo que tenemos que hacer muchos esfuerzos para tratar de cambiar esto. No sé qué opinas, Fernando. no, sí, miren, yo empecé a manejar la violencia sexual en el año 2000 por necesidades del servicio. Nos llegaban como primeras causas de consulta en los adolescentes, hombres y mujeres con trastornos de conducta, con problemas de disciplina escolar, con problemas de aprendizaje. En vista del modelo de atención que teníamos en la clínica del adolescente, pues hacíamos entrevistas, la entrevista médica, la entrevista psicológica, la entrevista social, una discusión de casos. Y ahí descubrimos que muchos de estos casos atrás había una situación de violencia y en muchos casos también de violencia sexual. Y en ese tiempo no teníamos nosotros la preparación, la capacitación para abordar estos casos. No es fácil, no es nada fácil. Así es que tuvimos que acercarnos a varias organizaciones que manejaban también violencia, pero de manera fragmentada. Y formamos lo que se llamó en aquel entonces la Red de Atención de Casos de Violencia
contra niñas, niños y adolescentes de violencia sexual. Y esto generó una serie de capacitaciones al personal. De hecho, yo llegué a esa red buscando la contención para mi personal. Cuando nosotros manejamos casos de este tipo, el personal, el médico, el psicólogo, la psicóloga, el psiquiatra, la enfermera, el trabajador social, tiene que recibir contención, porque son tantos casos tan dramáticos que se observan que después ese personal somatiza de manera muy importante. Entonces, no es fácil abordar estos casos. Se requiere, pues, de esta contención para el personal, se requiere de una capacitación muy específica para hacer los interrogatorios, para hacer la detección. La mayor parte de ustedes, de nosotros, por situaciones normativas, pensamos que en el momento en que nosotros detectamos un caso de violencia sexual, tenemos inmediatamente que dar aviso al Ministerio Público. ¿Saben qué aprendimos? Que esto no es así necesariamente. Sí tenemos que proteger al sobreviviente, pero tenemos que hacer dos cosas que son fundamentales, tres cosas que son fundamentales. Uno, proteger al sobreviviente. O lo mantenemos hospitalizado o alguna otra herramienta en donde podamos sacarlo de esta zona de violencia. Primero. Dos, tenemos que fundamentar muy bien con pruebas la situación de violencia. Y eso es con el manejo del expediente. Un buen manejo del expediente. Y tercero, y que es lo más importante, tenemos que fortalecer al sobreviviente para enfrentarse a la situación que continúa después de dar aviso al Ministerio Público. Porque resulta que el Ministerio Público en muchas ocasiones tampoco está capacitado y todas las maniobras que hace a nivel de interrogatorio o a nivel de exploración física para obtener, entre comillas, pruebas, revictimiza de manera muy importante al sobreviviente. Entonces, lo que tenemos que hacer son estas tres cosas: protegerlo, un buen expediente clínico que evite la reexploración del paciente cuantas veces sea necesario, eso no se debe de hacer. Y tercero, fortalecer al sobreviviente con el fin de que tenga la suficiente capacidad, la suficiente situación para enfrentar lo que viene después, que son los careos y que son muchas cosas más. Y un consejo que les doy, si es que manejan estos casos, acérquense a la Comisión de Derechos Humanos de su estado. Nosotros aprendimos a acompañar al sobreviviente o a la sobreviviente a las diligencias legales, pero siempre acompañado de una persona de la Comisión de Derechos Humanos. Si hay específicamente de niños y niñas, mejor. ¿Por qué? Porque ese comisionado, en el momento en que el juez o el abogado del agresor o el mismo abogado de la víctima percibía que las preguntas le iban a hacer más daño al niño o a la niña, intervenía y se suspende la sesión porque están agrediendo al sobreviviente. Entonces, tenemos que acercarnos de esos recursos porque lo más importante, lo más primordial es la protección del sobreviviente. Pues sí, tienes toda la razón, totalmente claro, muy complejo y un gran reto
para este presente y el futuro cercano. Hay felicitaciones de parte de la doctora Araceli Silva en la Ciudad de México. Comenta la doctora Mine Cadena: es importante que se siga sembrando conciencia en la población y sobre todo en los hogares mexicanos, que es un problema no solamente atañe a México. La doctora Karina Rivas: los datos son tan crueles, los entornos tan tristes y la realidad muy impactante. Sin duda, no hay no más que educar desde edades tempranas acerca de la sexualidad. Agrega la doctora Cadena: y educar a los padres, porque ellos son los responsables del cuidado del menor. Asimismo, si ellos son violentos y nadie lo ha notado, es difícil dar a conocer la verdad, porque el violentado ve de manera normal el recibir violencia y muchas veces se queda callado por miedo. Es un miedo irracional que no le permite hablar y sin embargo se sigue trabajando. Y además se enseña. O sea, un agresor pues se enseña a agredir y Sí, el niño agredido, cuando se convierte en adulto, se vuelve un agresor también. Sucede igual con los violadores y otra serie de cosas. Aquí me llamó la atención y antes de que cerremos la transmisión, quiero comentar que desde que se formó el DIF, el Desarrollo Integral de la Familia, que tenía como meta ideal el proteger el núcleo social de la familia para evitar una serie de enfermedades sociales y efectos muy importantes en el desarrollo de la vida de cada individuo, tanto en el caso de una mujer, un hombre y los hijos de ese matrimonio. Sin embargo, como que se ha desvirtuado mucho, diría yo, esa idea, porque vemos muchos hogares desintegrados y otros tantos que están integrados aparentemente, pero son terriblemente patológicos, y hasta hemos hecho ya una parodia con la serie de Los Simpson, con una familia tan patológica, tan llena de defectos, ¿no? Y que de todas maneras funciona por una sola razón: la integración familiar. Entonces, considero que debemos de trabajar mucho con ideas acerca de la integración familiar, enterarnos de cuáles son los motivos, las razones, los factores que han desencadenado a una violencia sexual para poder orientar, porque también en ocasiones con la intención de ayudar empezamos a deformar ese hecho tan evidente, desviándonos por cuestiones filosóficas o teológicas o religiosas o de usos y costumbres, o culpando situaciones económicas o de trabajo o incluso de política. Entonces yo creo que debemos de ser un poco más agudos, con una visión más panorámica, si queremos tener mejoras en las cifras tan alarmantes que tenemos, ¿no?, a nivel nacional acerca de la violencia sexual. Yo quisiera pedirte, Francisco, porque ya estamos encima del tiempo, un mensaje final a manera de epílogo antes de que cerremos esta transmisión. pues les diría que los movimientos feministas, como las marchas que tuvimos el día de hoy, hay que agradecerles que nos han permitido visibilizar con mayor detenimiento lo que es la violencia contra las mujeres, lo que es la violencia de género. Que antes, yo tengo mis dudas, Eduardo, tengo mis dudas si se ha incrementado realmente la violencia contra las mujeres. Yo siento que esta violencia, desde que nací, se ha ejercido, pero no la veíamos o no la queríamos ver, ni la comentábamos. Y entonces el hecho de abrir esta situación, de verla,
Nos da la impresión que se ha incrementado, pero yo creo que no. Yo creo que esa violencia, como producto de nuestra educación como hombres y como mujeres, con esta situación de masculinidad hegemónica, ha existido desde hace ya mucho tiempo. Pero en este momento, gracias a los movimientos feministas y a esta situación de conocer más lo que es la violencia de género, pues la visibilizamos más y la estamos intentando entender mejor. Y ese entendimiento pasa por nuestra conciencia. Y no me refiero nada más a las mujeres, me refiero fundamentalmente a nosotros los hombres. Porque nosotros los hombres somos los que ejercemos esa violencia con mayor frecuencia contra las mujeres, contra los niños, contra los discapacitados y contra los ancianos. Tenemos que tomar conciencia. Muy bien. Y yo creo que tenemos que hacer además un foro, porque también hay mujeres agresoras. Ah, sí, por supuesto, sí. En menor por cantidad. supuesto. Y también se ha desvirtuado mucho los movimientos feministas con actividades terriblemente agresivas que nada tiene que ver. Nada, nada, Y nada. por último, quiero aclarar que las mujeres no tienen que entrar a una lucha de igualdad, porque para empezar no somos iguales. No, no, por supuesto que no. Se tienen que defender los derechos que tienen de manera natural las mujeres y respetarlos. Así es. Yo quiero agradecerte, Francisco, tu participación a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, a todos ustedes el favor de su presencia y paciencia también en esta ocasión y invitarlos para que nos veamos el próximo martes en una siguiente videoconferencia para todos ustedes. Les deseo tengan muy buena noche. Este video va a estar en nuestro canal de YouTube en unos minutos más. Muchas gracias y buena noche. Listo. Muy bien. Bueno.